vamos con el título. Vimos una parte de esta palabra, la vimos el domingo pasado, pero ahora vamos a ir con otra. Pero arrancamos por la misma, que es Lucas 15:1. ¿Sí? Vamos a ver el acusado y los fiscales. Jesús está siendo acusado. Y está siendo acusado no de herejía, está siendo acusado no de milagros. ¿Sí? Está siendo acusado de andar con la gente equivocada. En vez de defenderse con un argumento teológico, cuenta una historia el Señor. Una historia sobre un pastor que hace exactamente de lo que lo están acusando de hacer. ¿Sí? Así que vamos a ver este pasaje un poco diferente a cómo se ve siempre. Estamos en Lucas 15, 1 al 3, vamos a leer ahora y después vamos a ir desarrollando un poquito más. Dice Lucas 15, 1, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Ustedes serían los pecadores de mala fama que vienen a escuchar las enseñanzas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores. Imagínate. Y hasta comía con ellos. Y está re bueno, dice, entonces Jesús les contó la siguiente historia. Jesús lo acusan y él no se defiende, no sale a buscar testigos, no escribe un comunicado oficial, esto es así, solo cuenta una parábola, ¿sí? Dice, Jesús les contó la siguiente historia como respuesta a esas acusaciones. Y sí, como que les dice, ¿les parece mal? Bueno, escuchen esto. Y ahí arranca, ¿sí? Imagínate el pastor de la iglesia aparece en una foto de Instagram cenando con todos los de un barrio que todos conocen, ¿sí? Que es donde está rodeado de dealers, de pungas, de rateros, y está disfrutando un asado ahí en el medio, y le sacan una foto y la publican en WhatsApp. ¿Sabés los comentarios, no? Las publican en el Instagram o después sale en el Facebook. Lo que use cada uno, ahí lo ven, porque corre enseguida esas cosas, ¿sí? Así que empiezan en el grupo de WhatsApp de la iglesia o abren un grupo aparte, privado, dice, ¿viste lo que está pasando? ¿Viste lo que publicaron, lo del pastor? Hay que orar por el pastor, hay que orar mucho, sí. Bueno, eso es lo que estaba pasando acá, en este contexto, pero no tenían WhatsApp en ese momento, pero ese es el contexto, ¿sí? No es una clase de escuela dominical, ¿sí? Es un tribunal donde lo están acusando al Señor y Jesús no se defiende, sino que al revés desafía. ¿Sí? Aleluya. Y en el próximo versículo les hace una pregunta. En el versículo 4 leemos, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Tenemos una imagen tan dulce de esta palabra. Fíjate que Jesús le hace la pregunta, ¿qué hará? No dice qué debería hacer, no dice lo que sería bueno que hiciera o qué sería bueno que hiciera este pastor. Dice, la pregunta es como retórica, ya tiene la respuesta. Parece o supone que es obvia esa respuesta. Cualquiera haría lo mismo. ¿Sí? El problema es que ningún pastor cuerdo haría esto. ¿Sí? Porque cuando hablamos de pastor,
No estamos hablando de un personaje romántico, ¿sí? De un cuento. Cuando hablamos de pastor, tampoco estamos hablando de una persona que es un pastor. Ahora, en estos tiempos de que es un pastor, imaginamos a una persona, una congregación, ¿sí? Ya fíjate que no tiene nada que ver. Un pastor es el que da de comer pasto a las ovejas, ¿sí? Entonces, ya hasta el mismo rol, el nombre ya es una parábola en sí mismo. Y el pastor en ese tiempo era un empresario. Y las ovejas eran su capital, eran de lo que él vivía. Y 100 ovejas en esa época era un montón, era como ser millonario ahora, ¿sí? Entonces eso representaba su nombre, su apellido. Él era el pastor de las 100 ovejas. Y perder una ya dolía. ¿Te imaginás que tenés 100 millones en el banco y perdés 1 millón? Y te va a doler, ¿no? Pero dejar 99 sin custodia para buscar esa una que se perdió era una decisión bastante ridícula. Porque no voy a arriesgar todo por algo que ya no tengo. ¿Sí? Vamos, va. El desierto de Judea no era un parque, no era una plaza, no eran senderos donde la gente iba a pasear, era todo terreno rocoso, grietas profundas, animales salvajes, ladrones. Un lugar donde la oveja sola se pierde es boleta, ¿sí? Todo bicho que camina va a parar al asador. Así que si una oveja se queda sola en ese contexto, se muere. Imagínate que sos el dueño de una verdulería y pasa uno por afuera y te roban un par de frutas, te agarran ahí del cajón y siguen caminando. Y vos estás ahí y viene tu empleado a decirte, che, aquel nos robó, vamos a correrlo, vamos a buscarlo. Y vos lo mirás al que se va y mirás todos los cajones y toda la fruta y todo lo que tenés, que lo dejás solo ahí en ese momento y lo mirás a tu empleado. No voy a ir a correr por 2 manzanas, voy a arriesgarme a perder todo. Y si puede entrar cualquiera, me llevan en la caja registradora a correr. No tiene sentido, ¿sí? Pero lo que dice Jesús acá, que cualquiera haría eso, no sería lo normal. Como si fuera eso lo normal. Jesús no está describiendo lo que haría un pastor responsable. Está describiendo lo que hace un padre desesperado. Los que escuchan todavía no se dan cuenta de eso. Y vamos a ver un poquito de lengua. Es un poquito nomás, ¿sí? Sé que a la profesora de matemáticas le venís con lengua y es como, viste, que a un hincha de Boca le vaya a hablar, a contar cosas a un hincha de River. Pero poquito para examinar la palabra, para examinar la traducción, ¿sí? Para entender qué está diciendo el Señor en el original, en este evangelio que estaba escrito en griego. Y Jesús usa una palabra específica para la perdida. ¿Sí? Dice, vamos al versículo, no dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre. La perdida, ¿sí? No está hablando de una palabra que, como son otras palabras en griego, que se escriben planao o pipto, que significan extraviarse, desviarse del camino, tomar un desvío equivocado, ¿sí? O caer, tropezar, algo accidental pero recuperable. Usa esta palabra, apololos, imagino, así latinizada, griego latinizado es eso. Y esta palabra es el participio perfecto pasivo de apolimi. Yo sé que les reinteresa todo esto, pero es reinteresante ver el contexto y la palabra usada porque significa el todo de lo que está contando el Señor. Esta palabra era usada para barcos hundidos, cosechas arrasadas, ciudades destruidas. ¿Sí? Ciudades destruidas. Usa
Apo, que es completamente sin retorno, y Olimi, que es destruir. ¿Sí? Es algo destruido ya, completamente, sin retorno. ¿Sí? Más tarde Josefo, el historiador judío que después vivió en Roma, hay un montón de escritos de él, importantes, ¿sí?, para la historia. Vivió hasta el año 100 después de Cristo, y él usa esta misma palabra para describir la destrucción de Jerusalén del año 70 después de Cristo. La misma palabra que usó el Señor para la oveja perdida. Esto significa que es algo que pasó, que tiene consecuencias activas, presentes, sigue en ese estado. No es que se perdió, sino que está atrapado en un estado de pérdida. No tiene salida propia. Cerró el concepto más o menos. Aquí viene la conexión que cierra todo. Juan 3:16 dice, para que todo el que crea en él no perezca. ¿Se acuerdan de la palabra? Juan 3:16. Ese perezca es la misma raíz y el mismo verbo que usó el Señor para la oveja perdida. Jesús está usando la misma palabra que usa para la perdición eterna. Esta oveja no se desvió del camino solamente, está en un estado de perdición. ¿Se entiende? Perdiste las llaves. ¿Sí? Te pasa seguido. Perdiste la llave, pero no es lo mismo perderla en un bolsillo de alguna ropa que empezás a tratar de hacer memoria, a ver dónde la habré dejado, dónde estará, y por allá la encontrás, que se te cayeron las llaves a un río. ¿Sí? Son dos estados diferentes. Con el río ya necesitas a alguien más, no lo podés resolver por vos mismo, o necesitas un juego de llaves nuevas, o te mudás de casa. ¿Sí? Pero Jesús no está hablando de las llaves en los bolsillos, ¿sí? Está hablando de lo perdido en el río, está hablando de lo perdido, ya en un estado de perdido. Y hay personas que creen que su situación espiritual es, yo me aparté, me desvié un poco, ya voy a volver, por ahí más adelante me esfuerzo y vuelvo, y la persona piensa que por sus fuerzas, si se esfuerza lo suficiente, después va a poder volver, ¿sí? Va a encontrar el camino de vuelta solo al Señor. Y Apololos dice que no porque sean malos, sino porque están en un estado del que no tienen salida propia. No pueden salir por sí solos, o no podríamos salir por nosotros mismos. ¿Sí? Es la diferencia entre me perdí y apololos, es que me perdí lo solucionás con un mapa, y apololos necesitas que alguien te vaya a buscar. ¿Sí? No sé cómo volver. Bien. Lindo contexto. El pastor hace lo que nadie esperaba, que sin embargo Jesús dijo, no harían todos esto de ir a buscarlo. Y en Lucas 15:5, el Señor sigue y dice, y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Uno piensa esto, lo lee y piensa la oveja esa de los dibujitos que parece un caniche todo brillante con los ojos del gato de Shrek, ¿viste? Así, y una ovejita así, y la lleva, y todo redulce. Y no es lo que el Señor estaba diciendo, ¿sí? Una oveja adulta pesa entre 60 y 80 kilos. ¿Sí? ¿Cuánto pesa una bolsa de cemento, Pablo? 50. 2 bolsas de cemento echadas a los hombros, que encima está vivo. ¿Sí? No es una bolsa que es un coso muerto. No coopera, la oveja no camina, no quiere. ¿Sí? Y el pastor la levanta, la carga sobre sus hombros, llena de pulgas, llena de garrapatas que te empiezan a caminar por acá atrás de la oreja, ¿sí?
te llena de tierra por adentro del cuello. Y dice, con alegría lo hace. Y avanza con todo ese peso, vuelve hasta donde están las otras, ¿no? Con todo ese, y es un terreno difícil, es lo que hablamos del desierto, un terreno rocoso, cuesta arriba. Y dice con alegría, no dice resignado, protestando, otra vez esta que se me escapa y esta oveja me tiene por... No está cansado, no llega exhausto, llega gozoso. Es un sacrificio voluntario, es algo que lo alegra recuperar eso, no es una obligación. Y bueno, antes de seguir vamos a enlazar con el título, porque si no, muchos están pensando, ¿y qué tiene que ver el título del afiche? ¿No? Se lo preguntaban, ¿qué tiene que ver el diezmo con todo esto? Bueno, buena pregunta, me alegra que lo pregunten. La respuesta a esto cambia todo. Malaquías 3:10 nos dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Así que el diezmo no es algo que Dios te pida que es tuyo. Dios no quiere algo tuyo. ¿Sí? Dios te pide que le traigas lo que ya es de Él. Fíjate el verbo, dice traigan, no dice denme, aporten, donen, ya era de Él, ¿sí? Tráiganlo. Vos lo estás devolviendo, no lo estás donando. Eso está bien, es correcto, ¿sí? Es obediencia. Y después tenemos que el mismo Jesús lo confirma. Hay dos versículos, ¿sí? Mateo 23 y después hay otro en Lucas, creo que 11, que ese no lo traje, pero dice lo mismo, o muy parecido. Mateo 23 dice Jesús, hablándoles a estos mismos que estaban cuestionándolo, seguramente había varios de las mismas personas, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Algunos cortan en el punto. Entonces, pero Jesús te dice, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Jesús no ataca el diezmo, Jesús lo pone en su lugar, lo llama mínimo, no máximo. Dice, lo más importante es otra cosa. Esto está bien, hay que hacerlo, pero no es lo más importante. Para los que tienen la Biblia de toda la vida, ¿sí? Me traje también la Reina Valera 1960, dice Mateo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es la misma palabra traducida diferente, ¿sí? Los fariseos diezmaban hasta las hierbas del jardín, sacaban la cuenta, la menta, el eneldo, el comino, calculaban todo, hasta lo que tenía el mínimo valor, eran bien meticulosos en sus cuentas para apartar el diezmo y darlo. Pero se estaban perdiendo por eso mismo lo que importaba de verdad. Jesús en Lucas 15, la palabra que estamos viendo, no está hablando de porcentajes, está hablando de algo que a Dios le urge, le interesa, de una manera mucho más que el diezmo. ¿Sí? El diezmo es administración, pero no es que Él lo quiera, ya le pertenece. Dios no quiere tu diezmo. El diezmo es el 10%, el 1% es el 1 de las 100. ¿Sí? Es la que se perdió. Eso es lo que le urge al Señor. Por ese 1, el pastor deja todo. Y eso quiere el Señor. Dios no necesita tu diezmo para sobrevivir. ¿Sí? Es de Él ya, todo es de Él. Lo que no puede dejar pasar es que uno de los perdidos
se pierda, uno de los suyos esté perdido. Acá viene algo que casi nadie te cuenta sobre la oveja. Una oveja perdida no regresa sola, no tiene sentido de orientación. Cuando se separa del rebaño entra en pánico, ¿sí? Por ahí sale corriendo sin dirección o por ahí se queda frisada, se congela por miedo. Muchas veces se queda completamente quieta, se rinde y espera, ¿sí? Entonces, cuanto más tiempo pasa, más cerca de morir está. Y el pastor no espera que vuelva, él va, porque sabe que si él no va, ella no vuelve. Y acá cuando hablamos de pastor, estoy hablando del Señor y de vos, no estoy hablando de mí. Para que se queden esperando que yo vaya. ¿Sí? No, el que va es el Señor y Él nos usa a nosotros. Amén. Entonces, ¿cuántas veces esperamos que alguien mejore antes de acercarnos? El pastor no esperó que la oveja recuperara el rumbo. Él salió cuando todavía estaba perdida, cuando todavía no podía hacer nada bien. Ese es el corazón que Jesús está describiendo con este pastor, el que deja las 99. Y pasamos, la oveja no regresó, la trajeron. Este es el punto que más incomoda y más libera al mismo tiempo. La oveja no se levantó, no tomó la decisión correcta, no encontró el camino de vuelta. El pastor la encontró, la levantó, la cargó y la trajo. ¿Sí? La oveja no cooperó, solo estuvo quieta mientras la cargaban. Entonces eso destruye la idea de que llegaste hasta acá por mérito propio. El que nos cargó, el que nos fue a buscar, nos levantó, nos cargó, nos trajo. No llegaste porque eras fuerte, no llegaste porque eras inteligente, no llegaste por nada de mérito propio, llegaste porque alguien te buscó cuando no podías moverte. Amén. Hay gente que cuando da su testimonio dice: yo tomé la decisión de volver, yo volví, yo me aparté y volví, porque en un momento me di cuenta y yo decidí cambiar. Y un día me levanté y decidí volver a la iglesia. Y eso es lo que no pasa. Eso es, el pastor te fue a buscar, él te levantó y él te trajo. Es que la gracia es incómoda para el orgullo. El yo me levanté, el yo volví, el yo decidí, el yo tuve fuerza. ¿Sí? No sos el que volvió, sos el que fue cargado. Eso cambia todo lo que pensás de vos mismo. Fíjate lo que hace con ese peso. Lo lleva con alegría, no con resignación, no obligado, lo lleva gozoso. En Lucas 19:10, el Hijo del Hombre dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. No dijo a esperar que vengan, que encuentren, que vino a buscar. Y hay personas ahí perdidas que no saben volver por diferentes causas, no importa qué, son diferentes causas que están perdidas. Se fueron heridos, volvieron a caer en pecados y cosas que habían dejado y los pudo en un momento de debilidad y no saben cómo salir. Por diferentes causas hay un montón de personas ahí, se sintieron traicionadas, se sintieron abusadas, como sea, lo que sea que está ahí perdida y no saben volver solas. Solo tienen que ver que el Señor es el que los va a buscar para que vuelvan. Él es quien los busca. ¿Sí? ¿Amén? Bueno, hola. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Quizás llevas tiempo sintiéndote una carga para Dios, como si tu situación fuera demasiado grande, demasiado repetida o demasiado vergonzosa. Y esta imagen dice lo contrario. Él pone ese peso sobre sus hombros con alegría. Amén. No te aguanta, te carga.
No es lo mismo, no te aguanta, no te soporta. Hola. Bien. Entonces, por ahí pensás que tu situación fue muy grande o es muy grande, o que venís hace tiempo repitiendo lo mismo, o es demasiado vergonzosa. Bueno, nada, el Señor te pone sobre sus hombros, con alegría te lleva. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo que te aguanta, te soporta el peso. No, te lleva con alegría. El gozo que ofende y el murmullo que condena. Con esto vamos cerrando la historia, porque acá Jesús, contando la parábola, la historia, dice: de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Amén. Esta frase no es un elogio al que se perdió. No es para decir, qué lindo, se pusieron todos contentos en el cielo cuando yo volví. Sí, eso pasó, pero el Señor no lo dice por eso. El Señor lo dice provocando directamente a los que nunca se fueron, que son los que estaban ahí, los que lo estaban cuestionando. Y están ahí los fariseos, más alegría por uno que por 99. Eso ofende al que lleva años siendo fiel. Eso ofende al que nunca se fue, al que cumplió todo. Y esa ofensa era precisamente lo que sentían esos fariseos que estaban escuchando a Jesús. Obviamente después lo querían apedrear. Es como que trabajás todo el mes, cumplís cada tarea, llegás siempre puntual al trabajo y a fin de mes se hace una reunión en honor del que llegó 2 horas tarde. Puede pasar. Y ahora, esa reacción es la reacción humana, es completamente comprensible, ¿sí? Lo sentimos injusto, pero es completamente equivocada. Porque el jefe no está premiando la demora, no está premiando que llegó tarde, está premiando que está dentro. La fiesta no es porque llegó tarde, la fiesta es porque volvió. Amén. Los fariseos no eran malas personas. Vamos a dejar que eso entre. Eran gente que llevaban años siendo fieles. El problema no era su historia, el problema es que confundieron fidelidad con mérito. Y cuando el Padre celebra al que no se lo merecía, no podían entenderlo. Y también nos pasa a nosotros. Podemos llevar años en la iglesia y seguir sin entender el corazón del Padre. Cuando alguien que se fue vuelve, ¿te alegrás o te quedás pensando qué tan perdido estuvo? Los que murmuraban en Lucas 15 no eran los peores de la historia, eran los más dedicados, los más presentes, los más obedientes. Y precisamente por eso no podían entender la fiesta. La fidelidad nunca debe ser un criterio para medir la gracia. ¿Eh? La fidelidad, de nuevo, la fidelidad nunca debe volverse un criterio para medir la gracia. Porque la gracia viene del Padre. La gracia por definición no se mide. La gracia se da, se ofrece, se regala. ¿Bien? Bueno, vamos a cerrar con esto. Anda poniéndote de pie, así te vas despertando. 3 espejos, un pastor. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de mí. Esta historia no es sobre ovejas, te habrás dado cuenta.
es sobre 3 tipos de personas que pueden estar acá hoy. Primero, tenemos el que se fue, que cree que tiene que llegar limpio o que tiene que arreglar primero todos los problemas antes de volver. Dios lo está esperando sin necesidad de explicaciones. No lo espera para pedirle explicaciones, lo espera para hacer fiesta. Y es más, no, el pastor no lo espera. El pastor lo fue a buscar. Ya salió a buscarlo. No tenés que llegar perfecto, solo tenés que dejar de esconderte y dejar que el Señor te traiga. Segundo, es el que está, pero se fue por dentro. Sigue viniendo, sigue participando, sigue cumpliendo, pero algo se apagó. Nadie lo sabe, solamente Él. Quizás ni siquiera la misma persona lo puede nombrar del todo. Eso también es apololos. Eso también es una pérdida activa. Estoy perdido con apariencia de normalidad. El pastor también sale por ese, por el que funciona pero está apagado. Se mantiene fiel pero falta aceite. Sonríe en el culto pero por dentro hace meses que no escucha nada. No tenés que estar en la calle para estar perdido, podés estar adentro y estar perdido. Y por último, el que lleva años y juzga desde adentro. No se fue nunca, obedeció siempre, conoce todas las reglas. Un poco más adelante en la Biblia, en este pasaje, está la historia que vimos el domingo pasado del hijo pródigo, donde el hijo mayor hacía esto. Pero hace todo, conoce todas las reglas, cumple todo y por eso no entiende la fiesta. Se pone en fiscal, mirando si los demás también cumplen las reglas y no estamos para eso. No entiende por qué hay gozo por el uno, porque él está con los 99. Entonces, ¿conoces al pastor o solo conoces las reglas del campo? El pastor no busca ovejas perfectas, busca ovejas perdidas. Y a veces la más perdida es la que nunca se movió del lugar. Amén, vamos a orar.